Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. La adopción, otra forma de ser padres. Un proyecto de adopción no puede concebirse únicamente como el medio para realizar los deseos de los postulantes, si los mismos son solo deseos de posesión. Debe estar cimentado en la preocupación de ofrecer un hogar a un niño o niña y ayudarlo a superar las dificultades que resultan del abandono padecido. El principio ético, que debería ser la base de toda habilitación en la adopción, puede formularse como encontrar una familia para un menor, no un niño para una familia. Hoy ponemos por primera vez sobre la mesa este tema tan interesante como actual, tan humano como solidario. Nuestra invitada de hoy, profesional en la materia, nos pondrá luz sobre muchas interrogantes. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. Este es un tema que en los más de 300 programas que llevamos no lo habíamos tocado nunca y es un tema interesantísimo y por eso invité a una experta para que nos hable de la adopción desde el punto de vista de los derechos humanos, que es lo primordial en estos casos. Así que le doy las gracias a la licenciada Rocío Cano Albáñez. Tienes un apellido bien latino, porque Coneñe es un apellido latino. Así es. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, y muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por haber venido, muchísimas gracias por tu tiempo. Licenciada, la primera pregunta es si la adopción es una rica experiencia de necesidad humana. Muy bien. Nosotros hemos platicado acerca de la adopción como una experiencia o como una situación que nos lleva a que quienes están involucrados, en este caso, la familia, los padres, y hablo porque puede ser una familia, porque claro, parejas que ya tienen hijos deciden también adoptar. Claro. Entonces, que las familias incorporan a su seno familiar a un niño, a una niña o a un adolescente. Entonces, con esta incorporación, con esta salida del niño del sistema, digamos, de albergues, etcétera, e incorporarse a una familia, en ambos casos están haciendo efectivo el disfrute a derechos humanos, ¿sí? Perfecto. Recordemos que los derechos humanos son todas esas prerrogativas, derechos, acciones que nos corresponden por el solo hecho de existir, ¿no? Claro, entonces, uno de los principales derechos humanos, hablando de niños, niñas y adolescentes, es el derecho a vivir una vida de familia, ¿sí? Claro. En familia, a tener el libre desarrollo de la personalidad. Ya hablamos también pues del derecho a la educación, a la salud, etcétera, ¿no? Que si bien son cuestiones que tal vez podrían ser cubiertas en un albergue, en un sistema, lo cierto es que pues no hay como que una persona menor de edad, un infante, una niña, se desarrolle en el seno de una familia, con padres que tengan, además de los cuidados de salud, de educación, de vivienda, de vestimenta, etcétera, que le puedan proporcionar el tiempo y la educación y el cariño sobre todo, ¿no? No hay comparación con eso, claro, no se puede desde afuera, si un niño está fuera de un hogar, pues es muy complicado, ¿no? Así es. Pero es como lo explicas perfectamente, creo que es lo ideal para un niño. ¿Cuáles serían los requisitos, Rocío, para adoptar a un niño? Ok, aquí en Baja California. O niña, porque sí, ahora hay que aclarar, niño o niña. Antes englobamos todo en la palabra niños, pero está bien, ahora es niñas o niños. Y niñas primero. Sí, niñas, niños o adolescentes. O adolescentes, claro, adolescentes, por supuesto. Claro. Aquí el Código Civil de Baja California establece ciertos requisitos muy puntuales. Primero, bueno, pues que tiene que existir una diferencia de 17 años entre la persona que va a adoptar y el niño o la niña o el adolescente adoptado, ¿no? Esa es una cuestión pues, que deriva de estudios, etcétera. Todas las, digamos, estos requisitos han sido o son cuidadosamente seleccionados y todos tienen una razón del por qué, ¿no? También tienen que estar estas personas que vayan a adoptar en el ejercicio de todos sus derechos. En este caso, pues digamos que una persona que está sujeta a un proceso o privada de su libertad, pues no podría entrar en este proceso, ¿no? Entonces, tienen que acreditar
que la adopción, que el tomar o que el llevar a ese niño, niña o adolescente de un lugar en el que está el cuidado del Estado es de mayor beneficio para él, el incorporarlo a su seno familiar. Demostrarlo. Demostrarlo. Okay. Esto dicen, a demostrar que la adopción es benéfica para la persona que se pretende adoptar. También dicen que la persona sea de buenas costumbres, desde luego, es una cosa que se va acreditando a lo largo del procedimiento, que tiene también buena salud, ¿sí? Que tiene una buena salud física y obviamente se tiene que exhibir un certificado también que acredite esta circunstancia, que tiene obviamente salud mental. Porque normalmente hablamos de salud, pero no solo es la salud física, sino también la salud mental, y eso obviamente se acredita a través de los estudios que realiza personal especializado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo le dan ustedes seguimiento a eso? Por ejemplo, que el señor o la señora no sean alcohólicos. Hay toda una investigación previa a quién le van a entregar el niño, me imagino. Sí, antes de proceder a hacer la entrega o incluso de iniciar con las visitas, porque es un proceso largo, hay alrededor de 30,000 niños aproximadamente al cuidado del Estado en los diferentes albergues o casas hogar, están al cuidado del Estado, me refiero al Estado de México, del país. Entonces, estos niños, el proceso es largo. ¿Por qué? Porque primero, quienes quieren adoptar tienen que acreditar todos estos requisitos a través de un procedimiento que deriva o concluye con lo que se le denomina un certificado de idoneidad. Correcto. Es decir, tú ya acreditaste también que tienes los bienes económicos para sostener esta persona, que eres de buenas costumbres, que tienes salud física, salud mental, que la adopción va a ser benéfica. Entonces, te extienden lo que es un certificado de idoneidad, tuviste que ir a escuela para padres, etcétera, ¿no? Una vez que te dan este certificado, viene el proceso de encontrar a el niño, niña o adolescente que pueda, digamos, ser acorde a costumbres, a ideas, etcétera. Aquí también un problema o una situación importante a considerar es que la mayoría de las parejas se inclinan por adoptar a niños o niñas en la primera infancia, le llaman entre los 0 y los 3 años de edad. Para criarlos o para... Para criarlos, digamos, ¿no? Por yo creo que esta necesidad a lo mejor de pasar por todas estas etapas que implica la crianza, ¿no? Entonces, un número ya mucho más limitado es el que dice, bueno, pues yo no tengo restricción de edad, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un procedimiento largo porque se dice que desde que una pareja o una persona, porque también puede ser, y me refiero a pareja, no solamente parejas heterosexuales, hombre-mujer, como lo hemos denominado, sino también, como tradicionalmente se denominaba, sino también parejas del mismo sexo o eso es importante, personas que son solteras también pueden adoptar, ¿no? Respecto de las parejas del mismo sexo, es un tema, había sido un tema controvertido, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado. Correcto. Y la Suprema Corte nos dice que la vida familiar va más allá, no se considera solamente la convivencia de un hombre y una mujer, ¿no? Que es un vínculo de apoyo y ayuda mutua, dice la Suprema ley Corte. En este momento lo permite. En Baja California está aprobado. Está aprobado. Okay. Está aprobado, de hecho es una reforma, digamos, relativamente, no tiene mucho tiempo, fue si no mal recuerdo, el 21 de junio del año pasado. Pocos meses. Sí. Pocos meses que se aprobó, yo creo que está en el proceso de implementarse, entiendo que hay ya un caso exitoso de adopción por parejas de personas del mismo sexo. Te iba a preguntar eso porque no sé si todavía se le dificulta más. Ya de por sí el proceso es largo, si en este caso todavía se dificulta más y se hace más engorroso o no. Es lo mismo. El procedimiento técnicamente es igual. Es igual, ¿sí? Okay. Anteriormente sí era una dificultad porque era el hombre o la mujer. Claro. O sea, y tendrían que hacerle, incluso hay por ahí algunos reportajes muy interesantes donde llegaban las parejas del mismo sexo y le decían, si era una pareja de mujeres, ¿y quién es el papá? Pues no puedes involucrarte o no puedes asumir un rol de esa naturaleza. Entonces, sí creo que es una situación que apenas se está adaptando, digamos, pero que
Hay estudios de una universidad de Estados Unidos, en este momento me escapa el nombre, pero decía que hasta el momento no habían detectado algún tipo de daño o en los estudios que a los niños que habían analizado, que no había alguna diferencia entre las adopciones de parejas heterosexuales y de parejas del mismo sexo. Entonces, se puede conseguir un avance, ¿no? Es un avance, ¿no? Digo, todavía hay mucho que hacer. Los procedimientos se tienen que también ajustar. El Estado, el gobierno, claro, digamos, también tiene que irse adaptando. Son cosas muy nuevas, ¿no? Que todavía va a costar trabajo implementarlas o entrar a la mecánica. Ahora, tenemos cifras, licenciada, de niños en Baja California, niñas en general, de niños que requieren adopción o que están en punto de adopción, digamos. Sí, en general entiendo que hay en el país alrededor de 30,000 niños y niñas, ¿no? Aquí hay un problema. Esos 30,000 niños y niñas son que están en casas hogar, pero también tienen, o en albergues, ¿no? Pero también es un porcentaje, entiendo, del 15-20% nada más los que pueden ser adoptados. ¿Por qué? Porque a veces no se cumplen los requisitos para que se puedan adoptar. ¿Por qué? Porque no hay quien otorgue los permisos, porque no están localizados los padres, etcétera, ¿no? Entonces, disminuye. De hecho, del 2016 al 2021, entiendo que hubo alrededor de 500 solicitudes de adopción en el país ante el sistema DIF nacional, 300 solicitudes y hubo solamente 50 adopciones. Wow. En 5 años estamos hablando que el sistema para el desarrollo integral de la familia a nivel nacional solamente otorgó 50 o realizó 50 procedimientos de adopción, ¿no? Entonces, hablando acerca del procedimiento y por qué es tan tardado, tarda a veces hasta 2 años, 2 o 3 años. Primero empiezan con visitas supervisadas en el albergue, después visitas al exterior que ellos los pueden llevar a su domicilio o de paseo, etcétera. Y luego las estancias estas de permanencia, ya cuando están en la casa, digamos, con la cotidianidad, es cuando sí ha habido casos en los que dicen, pues no lo voy a poder manejar y el niño retorna al albergue. No hubo ensamble humano ahí. No hubo esta química, esta relación, esta identidad. Entonces, son los menos, pero entiendo que hay alrededor de un 5% más o menos de casos en los que ocurre esa circunstancia y sobre todo es más evidente cuando hay niños que tienen alguna necesidad especial. Claro. Yo me pregunto también, licenciada, ¿qué pasa con aquellos niños que fueron maltratados y que se criaron en hogares con maltrato? Porque es más complicado eso todavía. Sí, y esta parte es muy, muy difícil, muy complicada desde el punto de vista psicológico, sin duda, y desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos, porque estos niños, muchas parejas, en estas entrevistas o en estas solicitudes que hacen, refieren que no quieren adoptar a un niño o a una niña que venga de un entorno violento. O sea, un niño problemático. Un niño problemático, sí, un niño que haya tenido acercamiento, que haya tenido este tipo de experiencias. ¿Por qué? Pues porque no se consideran con la capacidad de manejarlo, ¿no? Y es respetable, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, entonces, lo que decíamos, que entre más grandes nadie es menos conflicto. Factible, porque son muy pocas las parejas o las personas dispuestas a asumir esta responsabilidad o este reto, ¿no? Entonces, ese es un tema. Estas personas, estos niños, pues permanecen, la mayoría de ellos, después de los 12 años, ya es muy factible que ellos se queden en el sistema, digamos, hasta cumplir su mayoría de edad, que es cuando 1 año, 2 años antes, en el sistema en el que se encuentran, los empiezan a preparar para que, cumplida la mayoría de edad, ellos puedan hacer una transición hacia su independencia, ¿no? Claro. Pero es muy complicado para ellos, porque pues no pueden acceder a este beneficio, y se dice también, hay estudios que han demostrado que cuando un niño se encuentra, una niña se encuentra en estos albergues, tanto su desarrollo psicológico, su desarrollo social, académico, se ve mermado. Es distinto al niño o a la niña que es criado en una familia. Claro. Tiene un porcentaje más o menos complicado de afectación o de retroceso. No es lo mismo un niño que crece en un albergue
Sí, a claro. una niña que crece en el seno Y me familiar. imagino que es en su desarrollo cognitivo que lo mismo, ¿no? Es decir, se complica cuando el niño o la niña... Y muy interesante. Te tengo otras preguntas, pero ya me están haciendo señas que vamos al primer corte y regresamos con más preguntas. Usted no se me vaya, por favor, que se está poniendo muy interesante esto. Regresamos enseguida. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en esta charla muy interesante sobre el tema de la adopción. Y nos acompaña aquí en el estudio la licenciada Rocío Cano. Rocío, muchísimas gracias otra vez por haber venido. Y estábamos antes del corte con las dudas que nos crean y que tú nos estás aclarando muchas de ellas. Me quedó una en el tintero, que era preguntarte qué pasa con ese 5%, que de todas maneras es importante, de niños que no se acoplan a los padres, a los adoptantes, se puede decir, y los regresan nuevamente. ¿Qué pasa? ¿Reciben un tratamiento especial para buscar otros adoptantes? Sí, ellos pues obviamente tienen que retornar al sistema, al albergue o a la casa hogar en la que estuvieran dándoles los cuidados. Si hay alguna situación en particular que se hubiese advertido, algún tema de salud mental, alguna situación que pudiera ser abordada técnicamente en la institución, tiene la obligación de darle el tratamiento, si es que lo requiriera, claro, para esta condición, ¿no? Para tratarla sobre todo, porque cuando hablamos de la niñez, es bien importante que pues decimos que son el futuro, pero ya claro, no son el futuro, no, ya están aquí, los niños ya claro, cada vez son más participativos, más activos. Por supuesto, entonces, claro. Una niña que se ha formado en un lugar con cierta estructura, con cierta tranquilidad, seguridad, etcétera, tiene muchas más posibilidades de ser un adulto productivo, claro, de ser un adulto que contribuya a la sociedad, de formar una familia y de reproducir ciertos valores, ¿no? Sabemos que estos valores pues se dan mucho en la familia, no es posible desafortunadamente atender a 200 niños por 5 o 6 personas, ¿no? Si claro, en alguna ocasión han tenido la oportunidad de acudir a algún centro, algún albergue, alguna casa hogar, tienen muchísimas necesidades, ¿no? Creo que el Estado, el gobierno hace mucho, sí creo que todavía hay muchísimo por hacer. Sabemos claro, que es muy delicado, muy importante saber que no puedes entregar una vida a cualquier persona. Claro. Hay muchos niños que han sido separados de sus familias biológicas porque están en un entorno de violencia, claro, porque no tienen seguridad. Entonces, su interés superior, su interés mayor de la niñez, del niño, de la infancia, no es estar en ese sitio. Entonces, es por eso que los trasladan a un lugar que teóricamente debería de ofrecerle mejores oportunidades. Ahora, ¿qué papel juega acá la iniciativa privada? ¿Hay donantes, hay empresas que realmente colaboran con esto o le dejamos la tarea nada más al gobierno? No, yo creo que la verdad, sin las organizaciones de la sociedad civil, en particular en Baja California, que la sociedad civil organizada es muy, muy participativa, sin esas aportaciones yo creo que el Estado, el gobierno no podría hacerlo solo, definitivamente. Creo que me atrevo a decir que más del 50% de los adolescentes, por ejemplo, que requieren atención, están a cargo de instituciones privadas. Es decir, llegan por alguna circunstancia, yo no tengo un espacio donde atenderlos, y entonces los traslado a una casa hogar que es operada por particulares, que desde luego está supervisada por el Estado, claro, y todo, pero que su funcionamiento corre a cargo o está financiado por empresas, por asociaciones, por personas particulares, etcétera. Entonces, al menos aquí en Baja California y en muchas partes de la República, la atención que se da a la niñez o a la infancia no sería posible. Digo, hay carencias y hay necesidades, pero no sería posible sin la participación de la sociedad civil. Ahora, por ser frontera, Rocío, ¿no se agudiza más el problema? Sí, aquí se dio un tema muy delicado, por ejemplo, por el tema de la migración, ¿no? Todo este fenómeno migratorio. Se dio un momento en el que Estados Unidos estaba retornando
a niños, niñas y adolescentes, sobre todo adolescentes. Hubo un éxodo, digamos, o una oleada muy fuerte de niños que viajaban no acompañados, le llamaban, es decir, que sus padres estaban en Estados Unidos y que ellos venían de Centroamérica y venían con el tío, con el primo, o con la persona que se encargaba de hacer el traslado, ¿no? Entonces llegaban a la línea internacional, de alguna forma no podían cruzar y regresan aquí a estar en los albergues aquí de Tijuana, ¿no? Sobre todo, y Mexicali. Pero sí es un tema, México en general ha pasado por una situación sin precedentes en relación a la migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados, ¿no? Ahora hubo unas reformas a la ley de migración, entonces todas esas personas menores de edad los trasladaban a casas hogares, pero ¿qué pasa? Con esta reforma a la ley de migración, bueno, pues ya viene el tema de que tienen que, no los pueden tener en un albergue y si están con familias tienen que estar acompañados de su familia, ¿verdad? Entonces, pero hay muchos que se quedan, muchos que retornan incluso a sus países de origen, pero sí es un problema que agrava en general la situación de todos estos niños que ya tenemos, porque todos ellos no son susceptibles de adopción, volviendo al tema. Claro, ¿no? si ya de por sí los derechos humanos es todo un tema, respetarlos y no violentarlos, imagínate en los niños, cómo se sensibiliza el asunto, todavía mucho más graves. Tú me hablabas fuera del micrófono antes de los derechos de la niñez. Sí. Pues hay respecto a los derechos de la niñez, creo que todos estamos preocupados porque se cumplan, por velar por ellos, ¿no? Hay desde una declaración de los derechos del niño, hay instrumentos internacionales que los protegen. Los principales derechos de los niños, esos derechos humanos que se trata de salvaguardar son el derecho primero a la identidad. Un niño tiene que estar identificado para poder acceder a muchos otros beneficios. Hablábamos de este derecho a la salud, derecho a la vida digna, derecho a la vivienda, derecho al libre desarrollo de su personalidad, el derecho al recreo. Son una serie de derechos que están establecidos en esta declaración de los derechos del niño. Hay convenciones sobre derechos del niño de la ONU, y en México incluso hay una ley general de derechos de los niñas y adolescentes que nos dice a cada autoridad y además los niños se consideran lo que le denominamos un sector vulnerable. ¿Por qué? Porque pueden estar más en riesgo de ser dañados. Y según sus particularidades, por ejemplo, hablábamos ahorita de un grupo que es doblemente vulnerable, que son la niñez en contexto de movilidad, por ejemplo. Peor. Entonces, todos esos derechos se tienen que respetar. Ha habido muchísimos avances en la legislación respecto del respeto de los derechos humanos en general, pero también respecto del respeto de los derechos humanos de la niñez, ¿no? También. Claro. Bueno, pues es todo un conjunto de medidas que hacen que ustedes bregaron mucho por los derechos humanos en la cuestión de la adopción, y por eso era mi intención de que nos pusieras al tanto de muchas cosas. Ahora, hablando territorialmente, hablando de México, ¿cómo estamos situados en Baja California en ese sentido, en adopción y respeto de los derechos humanos? Si es que hay estadísticas, si es que algo que puedas compartir. Sí, en Baja California no hay, digamos, hay un observatorio que se llama de cumplimiento de derechos humanos, y ¿cómo se mide esto? Pues a través de las quejas que se formulan en los organismos de derechos humanos respecto de quejas sobre ciertos sectores, ¿no? Baja California no tiene, digamos, una alerta. Creo que la sociedad en general es más respetuosa de los derechos humanos, las autoridades, y sobre todo de la niñez. Las autoridades han tomado muchísimas medidas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de violaciones a derechos humanos, pues nos referimos a aquellas que son cometidas, o en este observatorio, específicamente que son cometidas por autoridades, ¿no? Claro, autoridades locales, municipales o federales. Entonces, en este caso, creo que ha habido como mucha conciencia, ha habido mucho compromiso por tratar de sacar adelante estos temas del respeto a los derechos humanos. Entonces, Baja California no se encuentra dentro de aquellos estados que son como considerados con más violaciones a derechos humanos, que también son en ciertos sectores. Creo que vamos bien, y creo que es determinante esto que hablábamos de cómo se involucra la sociedad civil, cómo se involucra en general la sociedad y toda la comunidad en velar por por el respeto de los derechos de la niñez, ¿no? Tú dijiste en un momento de la entrevista que estuviste muchísimos años en esto, y te ves muy joven, pero vamos a suponer que tuviste más de 10 años en todo esto. ¿Viste avances
te quedaste muy preocupada o ves que las cosas están caminando, aunque falte mucho por hacer, ¿no? No, yo creo que sí hay muchos avances. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que entré a un albergue para niños, para adolescentes en contexto de movilidad, y la última vez que tuve la oportunidad de hacerlo. La primera vez era sí un apoyo, sí una preocupación genuina por parte de los elementos de la asociación por cuidarlos, pero ahora están mejor, ahora hay más instrumentos, ahora hay más personas interesadas estudiando el tema, ahora hay más vigilancia, entonces todos estamos como más alerta respecto a este tipo de asuntos, entonces creo que sí hay avances, creo que vamos por buen camino y que como siempre hay mucho por hacer. Es muy alentador lo que me dices. Bueno, aquí regalamos libros para que te entretengas y es un hermoso libro que sobre todo hablar de Mandela y de derechos humanos, pues es lo mismo, ¿no? Claro, Así claro. que te agradezco muchísimo, Rocío, que hayas gracias. venido y te vamos a consultar, ¿eh? ¿Sí? Porque nos diste toda una clase sobre derechos humanos y adopción. A la orden, yo encantada. Muchísimas gracias por venir. Y a usted, gracias. Nos vemos la semana próxima con otro tema de interés.